¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy, tiempo de compromiso social. Tenemos a una invitada que para nosotros es muy importante poder contar con su presencia. Ella es Lucy Vilte, purmamarqueña, pero además mujer de mundo, porque pudo visitar varios lugares y entre ellos Alemania, un país donde estuvo residiendo durante un año a través de un intercambio. Y bueno, a su vez ese país le sirvió de inspiración para saber que había cuestiones importantes que se podían aplicar en Jujuy. Ya nos va a comentar cómo qué, pero intuyo que tal vez el orden. Ella hablaba del cuidado ambiental, que también era importante tomarlo y fusionarlo con otras cuestiones. Ella, cuando regresa a nuestra provincia, se va a Purmamarca y allí se hace cargo de un hostal familiar, la Posta de Purmamarca, donde primero dijo, bueno, vengo un tiempito a hacerme cargo de esta empresa y ya hace 8 años o un poquito más que está trabajando con una premisa importantísima, que es la responsabilidad social empresaria, el cuidado ambiental, el beneficio de la comunidad. Y esto la llevó a trabajar en Purmamarca, también en pueblos aledaños, a dictar charlas y le valieron algunos premios importantes, como ser la Mención Nacional por Compromiso Social y el Premio Joven Empresario Argentino que otorga la CAME. Hoy la tenemos aquí, así que queremos charlar con ella, que nos cuente cómo viene trabajando y de dónde saca toda esa energía y esa fuerza para poder volcarse a su comunidad y además contagiar a otros, que es lo más importante. Así que comenzamos hoy, tiempo de compromiso social. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara hoy. El sol entró por la ventana, presagios de algo mejor. Le damos la bienvenida a Lucy Vilte, una jujeña nuestra. Vilte, por supuesto, un apellido que relacionamos inmediatamente con Purmamarca y, bueno, toda una familia que hace muchísimas cosas allí. Hoy la tenemos a Lucy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias, Raquel. Me siento muy cómoda en este canal, que ya he venido algunas otras veces a compartir algunas cosas con las chicas de la mañana. Así que, bueno, vengo muy contenta acá, que siempre tienen un interés común con las cosas que por ahí a mí me interesan o que nos interesan hoy en día a todos, ¿no? Sí, estuve leyendo un poco de tu biografía, de algunas charlas que diste para emprender Jujuy, por ejemplo, charlas importantes en diarios, y me llamó mucho la atención tu historia, ¿no? Porque uno dice, como viviste un año en Alemania y luego de ese año te fuiste a estudiar a Córdoba, traductorado de alemán. ¿Te enamoraste de ese país? Me enamoré de ese país. Bueno, yo cuando iba a la secundaria gané una beca de intercambio a través de la organización que acá es muy conocida, que es AFS, American Field Service. Y estuve un año de intercambio en Alemania, un país que yo además había elegido entre las propuestas que tenía el programa, porque a mí me parecía que si yo tenía que aprender algo, tenía que irme a una cultura totalmente diferente. Claro. Entonces... Desde el idioma, ¿no? Pasando por el idioma. ¿Sabías algo de alemán? No, nada. Nada, pero siempre me interesó conocer un poco más de la cultura alemana, y entre otras posibilidades había elegido países escandinavos, así que quería ir hacia algo muy distinto. Muy diferente. Y claro, desde Purmamarca, Alemania, como que hay un gran salto. Y bueno, sí, me gustó mucho, tuve una muy buena experiencia, sobre todo con la familia que me acogió en ese año. ¿En qué ciudad estuviste? ¿En qué ciudad paraste? Sí, en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Colonia, acá en alemán. Cuando volví de ese intercambio ya me tocó ir a estudiar y elegí el traductorado de alemán porque siempre me habían gustado las lenguas. Así que me gustó mucho, estudié, me recibí. Es una carrera bastante ardua que pocos la estudian. Y no debe haber tantos traductores. No hay tantos traductores, y el año que yo me recibí sola. Fui la única egresada de ese año.
y el trabajo abunda al ser pocos. Claro. O sea, hay poca ¿Y competencia. qué tipo de trabajo? ¿En traducciones así oficiales? Bueno, yo embajada. Sí, yo estuve trabajando en la facultad como adscripta y después estuve trabajando más de 5 años en la planta industrial de Volkswagen como profesora y traductora de alemán. Claro. Así que, bueno, hasta que de pronto las vueltas de la vida tuve que volver a Jujuy porque mis padres no estaban ya y me tuve que hacer cargo de esta empresa familiar y como vos bien lo contaste, era un tiempito. Sí. Pero Eso es lo que leí, que claro, dijiste, voy un pasajero, algo es pasajero. pasajero hasta que yo pueda acomodar mi vida y mis cosas y después volver y bueno, y acá sigo hace más de 10 años ya. 10 años. Este, Pero ese hostal, antes de la muerte de tus padres, ¿vos no estabas interesada en Yo- darle alguna mirada empresarial? Hasta ese momento no. Estabas abocada a lo tuyo. Estaba abocada a lo mío, pero como toda empresa familiar, en los veranos, en los inviernos, en Claro. Semana Santa había que trabajar junto a los Claro. padres. No eras ajena. No, para nada. Siempre estaba, y yo venía bastante seguido a ver a mis padres. Entonces conocí el negocio y no era una cosa totalmente ajena a mí. Pasaba mucho tiempo durante las vacaciones trabajando. Yo siempre digo que esta impronta que yo asumí darle a mi hostal no es solamente algo que yo aprendí en Alemania. Mis padres eran personas muy comprometidas socialmente, habían sido parte de la fundación de la primera biblioteca popular en Purmamarca, organizaban festivales culturales, siempre estaban cercanos a la iglesia, por ejemplo. Claro, sí. Entonces eran personas, mi mamá era una persona que nunca malgastaba el papel, que hacía compost. Es que si no hubiese estado eso presente, no sé si se te sí. hubiese ocurrido, ¿no? Entonces uno ya va viendo... cuidar el ambiente. Uno ya va viendo ciertas pautas y ciertos hábitos sociales y ambientales en su casa que en ese momento no se llamarían responsabilidad social empresaria, Claro. pero son Responsabilidad. responsabilidades y todo esto se basa básicamente en la ética, ¿no? La ética siempre ha tenido distintas formas de nombrarla, responsabilidad social, amor al prójimo, pero en sí es hacer las cosas bien, lo mejor que uno puede, sin dañar a otros, y que todos ganemos. O sea, se pueden hacer negocios y que todos ganemos. Sí, es importante, ¿no? Que se distribuya también que se distribuya la economía. Y ganar las cosas en buena ley, no a cualquier costo, no ganar a un costo ambiental demasiado alto o a un costo social alto. Entonces se puede lograr un equilibrio y además ese equilibrio nos puede brindar aún más éxito en una empresa, que es la mirada que hoy tenemos de que pretendemos tener de una nueva sociedad, ¿no? Sí. Vos decías que en Alemania ya viste esa conciencia ambiental, ¿no? Donde vos estabas trabajando. ¿Por qué crees que ese país ya tenía, o sea, crees que ya era algo en la agenda mundial, digamos, de comenzar a cuidar el medio ambiente, distribuir la basura? Yo creo que responde a muchas cuestiones. O sea, desde el momento que en Alemania tiene más de 100 millones de habitantes en una superficie que podría caber en el NOA, tenemos que pensar que si no administran bien la basura, no tienen tanto lugar como nosotros. Claro. Hay que organizarse. Hay que organizarse. O sea, son bastantes cuestiones, por supuesto que son sociedades que vienen trabajando en estos temas hace mucho tiempo, pero además por una cuestión económica, de espacio, de optimización, de eficiencia, lo tienen que hacer así. Exactamente. O sea, porque no tienen muchas chances, Claro, ¿no? claro. Nosotros somos poco. Tenemos mucha tierra, mucho mucha espacio. tierra, estamos como relajados en ese tema, pero donde vemos en un extremo Japón. Japón, si tirara la basura o dispusiera de los basurales que tenemos nosotros, yo creo que en 20 días están colapsados. Claro. Del mismo modo... No deberíamos llegar a eso nosotros tampoco, claro, ¿no? Para tomar las acciones. Porque acciones. deberíamos aprender un poco antes, ¿no? Y en realidad todo tiene que ver con todo porque a partir de ahí también vemos
el manejo que se hace de los recursos, del agua, de la electricidad, porque cuando somos mucho a todo nos cuesta, hay que distribuir equitativamente, entonces se hacen políticas que también fomenten eso, que fomenten las energías renovables. Hoy Alemania ha dejado ya por completo la energía nuclear y se ha volcado de lleno a las energías alternativas. Mirá vos, están avanzadísimos. Es una de las plantas más grandes del mundo en energía solar y tienen muy poco sol. Claro. Entonces, cada fotón que llega, ellos lo agarran. Y nosotros ¿Y vos te imaginabas cómo lo podemos aplicar acá? Acá tenemos oportunidades enormes de hacerlo. Y creo que lo que a mí me impactó mucho fue la conciencia social, el poder que tienen ellos como consumidores para poder incidir en políticas públicas. Entonces, cuando ellos van al súper, ellos dicen, bueno, esta marca de café no, porque he leído que usa mano de obra infantil, entonces yo voy a castigar y no voy a comprar. Claro. Hay también un compromiso del consumidor. Hay un compromiso del consumidor, por supuesto que ocurren cosas como en todos lados, pero hay formas también de que ellos encuentran de publicar aquellas empresas que hacen las cosas bien, aquellas que hacen las cosas mal. Ya están las vías, digamos, disponibles para poder hacerlo, ¿no? Y ellos mismos van eligiendo esos productos que tienen envases retornables, que no han usado pesticidas, que pueden ser más caros, pero si ellos tienen el poder adquisitivo que tienen, pueden optar por esas opciones. Claro. Y creo que esa fue como el puntapié inicial y que es lo que yo no me canso de tratar de contagiar en otros empresarios, porque para hacer responsabilidad social empresaria no hace falta plata, por lo menos en el inicio. Eso, yo creo que las decisiones siempre digo son gratis, no cuestan plata. Esto que me dejaste aquí picando y me encanta para que lo desarrollemos en el próximo bloque, ya venimos. Hoy nos visita Lucy Vilte, emprendedora social. Estamos charlando de la responsabilidad social empresaria, cómo desde un pequeño lugar se puede hacer mucho. Y antes de la pausa nos contaba Lucy que no se necesita plata o demasiada plata para poder tener esta responsabilidad social empresaria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos comenzar, Lucy, sin, como vos decís, sin tantos recursos? Sí, porque nosotros por ahí tenemos la imagen de las acciones de responsabilidad social que hacen las multinacionales, mega campañas de mega cosas, y decimos, bueno, pero yo tengo un kiosquito y yo tengo un lavadero de autos y yo tengo algunas cosas que son mucho más chiquitas y no tengo los recursos ni el personal ni nadie que me pueda hacer una acción de ese tamaño. Sin embargo, como te decía en el bloque anterior, las decisiones son gratuitas, las decisiones tomadas a tiempo y de manera eficiente pueden ser muy beneficiosas para la empresa, pueden causar muy buena recepción en nuestros clientes y muy buen impacto. Cosas como separar los residuos, buscar la forma de reciclar los residuos, eso no cuesta plata, son decisiones. O sea, en vez de tirar la basura toda junta, empiezo a separar tapitas. No es difícil. Pero tengo una pregunta. Nadie se agota por hacer eso. Seguro. Uno suponte separamos los residuos. Después, desde la recolección de residuos, ¿no tiene que haber también un tratamiento especial a eso que nosotros separamos? Por supuesto, hoy en Jujuy no lo tenemos, pero hay muchos mecanismos que nosotros podemos hacer uso para empezar nosotros a crear el hábito. Hay lugares que te dan bolsitas de distintos colores, ¿no? Como en Córdoba, por decirte. Sí, por supuesto, pero por ejemplo, nosotros tenemos una empresa con muchos turistas. Entonces, por ejemplo, lo que está a nuestro alcance es hacer compost, porque tenemos terreno, estamos en un lugar natural, estoy hablando, por ejemplo, de nuestro contexto. Yo tomando esa decisión bajo casi en un 40% los residuos que genero. Y a su vez ahí yo tengo lombrices que aceleran el proceso de compostaje. Ese compost yo lo uso en el jardín de nuestro hostal. Ya no compro tierra abonada y además estoy abonando un suelo que de por sí es pobre.
las tapitas es una acción que todos la podemos hacer y que nos podemos proponer una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, llevarla a la Fundación Fermín Morales, que atiende a niños con cáncer, que vende esas tapitas para brindarles a los chicos desde medicamentos, pasajes en colectivo. Y eso no cuesta plata. Claro, y prescindimos de cualquier sistema estatal. El papel, tenemos muchas fundaciones que lo reciben, lo venden. A nosotros no nos sirve y solamente tenemos que ponerlo en una cajita, bien planchadito, saber que no lo podemos arrugar, ni mezclar, ni ensuciar. Y todas esas cosas nosotros tenemos una separación de casi 13 elementos. Claro. Y todos sabemos que un corcho va acá, una tapita va acá, una chapita va acá, un papel va acá, y nadie se agotó y lo hacemos mejor que en Alemania, porque en Alemania es mucho más reducida la separación porque ellos tienen un sistema muy eficiente. Claro. Así que yo digo, lo hemos superado los alemanes. Pero a veces el Estado, por lo que vos estás describiendo, puede llegar después quizá con una sociedad que ya está demostrando, que ya está preparado, que ya tiene esa demanda por parte de su Estado, ¿no? Porque dicen que el Estado es el reflejo de la sociedad. Nosotros podemos incidir en políticas públicas. Claro. Cuando mostramos un ánimo de hacer las cosas, cuando empezamos a preguntar al Estado cómo nos puede acompañar, Exacto. Pero tenemos que tener el ánimo de hacerlo, tenemos que demostrar, tenemos que nosotros empezar a acostumbrarnos a hacer eso para cuando llegue. Entonces, no esperar sentados, digo, bueno, yo espero. No, si el Estado no hace nada, yo no hago nada. Yo no hago nada, ¿no? Siempre uno tiene que poder accionar, traccionar acciones buenas, contagiar al de al lado, ya somos 2, de pronto somos 4, de pronto somos un montón. Y así empiezan los cambios. Así empiezan Lucy, los cambios. No quiero que termine el programa sin que nos cuentes la historia que sé que tuviste con esta maestra de Tilcara, que ella salía a recolectar con sus alumnos basura, no sé si por el camino hacia Punta Corral, y vos te conectaste con ella. ¿Y cómo fue esto? Que además después tuvo una repercusión impresionante. Impresionante. Bueno, Carmen hace poco la vi, cada tanto nos vemos en reuniones de acciones ambientales que podemos hacer conjuntamente. Yo a Carmen la conocí así. A mí, yo cuando empecé a separar el papel, empecé a averiguar dónde lo podía disponer de manera, no siempre ganar algo económico, porque yo considero que disponer los residuos en un lugar adecuado ya es ganancia ambiental, así que siempre estamos ganando. Ganar o ganar. Entonces, en Tilcara me habían dicho que estaba esta maestra que recibía papel o lo reciclaba, entonces yo un día fui a hablar con ella para ver si era así, y entonces yo estaba dispuesta una vez al mes llevar el papel a Tilcara o enviarlo de alguna manera. Entonces ella me dijo que no era así, que el dato estaba, que era un dato falso, que en realidad lo que ella hacía era salir los fines de semana, limpiar los cerros de Tilcara, después de Punta Corral, limpiar el camino de Punta Corral, de que quedaba regado de residuos. Y entonces a mí me conmovió su historia y me inspiró mucho, como muchas personas que yo conozco y que a uno hacen que no abandone nunca esta tarea. Entonces le dije que necesitaba y bueno, necesitaba muchas cosas. Sí. Y yo ella salía solita con los alumnos. Con los alumnos. Y cuando yo le pregunté por qué lo hacía, ella me dijo, porque está bien. Y yo me quedé sin palabras, es una respuesta tan simple y tan sabia, contundente, que no había nada más que agregar. Claro. Y entonces lo que yo pude colaborar con ella era darle visibilidad, un poco de trascendencia, un poco de comunicar lo que hacía, y en un momento yo propuse en un programa de televisión de la CNN en español, que había llamado a concurso a héroes mundiales que cambiaban nuestro mundo, y entonces yo escribí la historia sobre ella diciendo que para mí era esas personas imprescindibles en el mundo, y fue elegida entre 7.000. ¿Te imaginaste que iba a pasar esto? Y sí, porque yo la admiraba mucho, y yo escribí su historia con tanto cariño que me parece que llegó a muchos corazones. Claro, iba a tocar a varios. Y bueno, fue elegida efectivamente entre 7.000 postulaciones de todo el mundo y salió en el horario central del canal para más de 60 países en el mundo. Entonces fue un boom, y la acción o la consecuencia más
representativa que aún hoy se ve de esta movida comunicacional que hicimos mediática, fue que hoy el Ministerio de Medio Ambiente, la Unión de Empresarios con la CAME, que desde entonces apoyan, ya no está sola limpiando los residuos de Punta Corral. Claro. Ya hay toda una movida, ustedes la deben cubrir año a año. Sí, ¿Cuál es la sí. movida ambiental? Baja tus residuos. Sí, Este se lo año tomó como Pachamama política. se tomó como política. Y lo que vos Claro. decías, cuando nosotros podemos incidir en políticas públicas, así que eso es muy loable y es una persona que yo admiro profundamente, Carmen. Ahora, ¿qué pasa me provoca una doble sensación esto de que tuviste que ir a la CNN de alguna forma para que nos diéramos cuenta de la clase de personas que a veces tenemos en la provincia, y si no pasaba esto, capaz que ella seguía trabajando en soledad y en anonimato, ¿no? ¿Y a vos qué te pasa con esto? ¿Sentís que no nos damos cuenta o no apoyamos a gente valiosa que merecería más apoyo, ¿no? Por parte del gobierno, por ejemplo? Yo, viste ese dicho que nadie es profeta en su tierra. Yo a veces, en muchos de mis charlas digo, yo soy profeta en mi tierra. Porque yo no sé si en otro lugar hubiese hecho lo que hice acá. Entonces, quizás a veces renegamos un poco de que no valoramos a las personas del lugar o... ¿Qué pasa muchas veces? Porque lo tenemos tan cerca que no debe ser tan importante lo que hace, ¿no? Pero bueno, es como una cosa que sucede en todos lados. En todos lados del mundo yo conozco muchas personas, emprendedores sociales de todo el mundo que siempre les pasa y no pasa nada. Pero yo rescato eso, ¿no? Acá en Jujuy, si yo te llamo porque lo conozco a tu marido y conozco a Florencia de la mañana, yo sé que si hay una causa noble, vos me vas a ayudar y vas a comunicar esta causa. Imagínate lo que sería en Buenos Aires, en Nueva York, llegar y comunicar, hay que sortear tantos obstáculos para que te abran una puerta también. Para que te abran una puerta. Entonces Jujuy tiene esa cosa linda de que todos nos conocemos, siempre hay una mano tendida y que yo te conozco y te puedo dar esto. Y así que también tenemos que valorar eso de también Jujuy. es bueno que lo resaltes. Y la última preguntita, Lucy, bueno, ¿cómo fue el encuentro con el presidente Mauricio Macri? ¿Cómo fue, cómo te llaman? ¿Qué te pareció conocerlo? ¿Qué impresión te dio él? ¿Lo ves interesado realmente en esto? ¿Te pareció más una movida propagandística? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo en realidad te digo que vengo trabajando hace mucho tiempo en esto, sobre todo con emprendedores, en el tema de responsabilidad social. Doy muchas charlas en Buenos Aires. Entonces hay mucha gente que del circuito del medio ambiente y la responsabilidad social me conocen, ¿no? En Buenos Aires. Entonces a partir de allí, cuando él venía acá a Jujuy, me parece que fui recomendada ya desde allá y desde acá. Claro. Entonces me llamaron para ver si yo podía acceder a una entrevista y por supuesto que para mí es un honor. Cualquier presidente es un honor, sea del partido que fuere. Me parece que uno tiene que estar orgulloso de que un presidente pueda entrevistarse con uno. Yo al presidente Macri, además de ahora, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Cuando era jefe de gobierno. Cuando era jefe de gobierno, y me acuerdo hace muchos años cuando él volvió de San Pablo, Brasil, y dijo, si en San Pablo pueden procesar sus residuos de manera eficiente, nosotros en Buenos Aires lo vamos a hacer. Y esto fue hace más de 10 años. Entonces yo empecé a seguir muy de cerca toda la gestión de basura en Buenos Aires. Cada vez que voy recogía información. O sea, un tema que le preocupaba. Un tema que le preocupaba, que yo lo vengo siguiendo, sé cuál es su interés en el tema ambiental. Así que, bueno, fue una entrevista muy amable, que hablamos justamente de estas cuestiones que nos preocupan. Él también venía a anunciar una planta de energía solar en La Puna, que es una cosa que a nosotros nos falta potenciar, que estamos entre las zonas más irradiadas del mundo. Que sería fabuloso. Que sería fabuloso, así que uno tiene como temas en comunes y bueno, fue muy agradable, una persona muy
muy agradable para charlar. Sí, y se te vio en todos lados en el Facebook del presidente. Sí. Te hiciste famosa por unos días, Sí. Lucy. Muchísimas gracias por esta entrevista, fue un gusto tenerte y bueno, ojalá que esto sirva. Yo creo que picó ahí el bichito, ¿no? Por lo menos en mí y espero que mucha de la gente, de lo poco que se pueda hacer en casa, que a la larga es mucho, ¿no? Y Sí, claro bueno, que comprometernos, no decir, bueno, tiro, sino tratar de tomar conciencia. Y ojalá que esto después se vaya transformando ya en un trabajo más institucional y de gobierno para que podamos tener una ciudad más limpia y un país más saludable. Hago una invitación. Sí. Yo soy parte y colaboro siempre con los encuentros de Green Drinks, que son unos encuentros de café que se habla de medio ambiente Ajá. y de temas ambientales en general y sociales que tienen que ver con la sociedad que queremos todos. Y estos encuentros se hacen en todo el mundo y también tenemos nuestros Green Drinks acá que son muy interesantes en Jujuy. El próximo encuentro va a ser en la Casa Macedonio Gras Sí. el 12 de abril a las 20 horas y se va a hablar en el primer Green Drinks del año sobre responsabilidad social Buenísimo. empresaria, así que el que quiera ir, escuchar, compartir, va a haber gente muy interesante para escuchar. Y todos los meses se hace uno con una temática distinta y es bueno para que uno empiece a conocer más a fondo Ay. los temas y la gente que está haciendo cosas muy interesantes en Jujuy. Buenísimo, no sabía ni que existía Green Drinks. Buenísimo, Lucy. Bueno, Muchas gracias. Nos vamos nosotros, un hermoso programa en el día de hoy. Nos reencontramos mañana con más Tiempo de. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara, oír que el sol entró por la ventana, presagios de algo